vamos a ver lo que es el tema sistema de tiempos predeterminados o MTM, que es método de medición de tiempo. Ok, primero que nada vamos a partir de qué son los métodos, los sistemas de tiempos predeterminados, también conocidos como tiempos sintéticos predeterminados. Anteriormente ya vimos que hay 17 movimientos básicos, ¿sí? Estos 17 movimientos básicos, nosotros cuando realizamos algún diagrama o utilizamos este tipo de información, pues veíamos que podíamos medirlos con el cronómetro a manera tal de que de poner cierta cantidad de tiempo, y esto por tiempo lo poníamos en segundo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero este sistema de tiempos predeterminados que vamos a ver en esta ocasión es un poco diferente. Va a haber una serie de tablas, de formatos, en los cuales incluyen los 17 movimientos básicos. Esos 17 movimientos básicos y estas tablas van a tener tiempos predeterminados, ¿sí? ¿Qué son los tiempos predeterminados? Pues literal, va a haber un tiempo en específico para cada uno de los, ¿cómo se llama? De los movimientos básicos, ¿sí? Algo muy importante y que quiero resaltar es el aspecto de que estas tablitas de las que les estoy hablando, en las que están distribuidos los 17 movimientos básicos, hay que leerlas bien y entenderlas. ¿Para qué? Para poderlas usar. Si nosotros no leemos las tablitas y no sabemos qué dice cada una de ellas, pues evidentemente no vamos a poder utilizar este procedimiento. ¿Por qué? Porque viene a la par, por así decirlo, el uso de las tablitas y los diferentes estudios que se realizan en este ramo, ¿sí? Ahora bien, hay que destacar el hecho de que estos 17 movimientos básicos, pues también viene aunado o junto con lo que sería, pues, diferentes métodos para estudios de trabajo, en el cual, pues, evidentemente también pudiéramos haber hablado de la videograbación, o inclusive sencillamente hacer algún diagrama, ¿sí? Sin tener que estar videograbando. Ok, muy bien. Si continuamos, vemos también que hay diferentes tipos de métodos, que hablamos que MTM1, MTM2 y todo ese tipo de detalles, en el cual el MTM1, fíjense, el MTM1 de medición de tiempo, MTM, fue hecho por Maynard, Stegen-Merter y Schwaab en 1948. Proporciona valores de tiempo de los movimientos fundamentales de alcanzar, mover, girar, agarrar, posicionar, desenganchar y soltar. Los autores definen MTM como un procedimiento para analizar cualquier operación manual o método basado en movimientos básicos que se requieren para realizarlo, y asignan a cada movimiento un tiempo estándar predeterminado que está establecido por naturaleza del movimiento y las condiciones en las que se realiza. Es lo que les decía, estas tablitas vienen desde un estudio anterior en el cual ellos integran todo lo que sería el tipo de trabajo que se realiza y el tipo de movimiento, y con esto asignamos un tiempo en específico. Evidentemente el sistema MTM1 se utiliza muy apegado a lo que serían trabajos altamente repetitivos y sencillos, ¿sí? Y de hecho los datos del MTM1 son el resultado del análisis realizado cuadro por cuadro de películas que se tomaron en diversas áreas de trabajo. Pues bueno, son estudios que se realizaron, ¿sí? Y si nos vamos a en la parte de arriba, en el esquema que nos presentan, se nos muestra lo que serían los diferentes sistemas MTM, en los cuales, pues evidentemente, vienen los años y cómo fueron evolucionando o fueron integrándose a este tipo de sistemas, otros sistemas como el MTM1, 2, 3, 4, 5, Link, bueno, otros sistemas aún más que vienen siendo parte de estos procedimientos. Evidentemente, hay que tener en cuenta algo. Cuando hablamos de MTM1, 2 o 3 o los diferentes MTMs que hay que identificar el hecho de que para cada tipo de sistemas hay una tablita y se utiliza en un trabajo en específico, ¿sí? No todos son para lo mismo. Nosotros por lo general lo que vamos a ver más que nada sería el MTM1 para utilizar las tablitas con el MTM1, ¿sí? Son las tablitas que nos proporciona el libro y son las que podemos utilizar.
Evidentemente, si nosotros quisiéramos aplicar un MTM Link, un MTM3 o otro tipo de sistema, evidentemente tendríamos que ver para qué tipo de sistema se utiliza este tipo de método y sobre todo tener las tablitas de ese sistema, tener las tablas para identificar los movimientos, ¿sí? Y pues bueno, si continuamos, nos damos cuenta, literal, en este MTM1, en estas tablitas de MTM1, se han desglosado diferentes tipos en los 17 movimientos básicos, utilizando los 17 movimientos básicos, diferentes tipos de, digamos, como un ejemplo de alcanzar, de agarrar, de mover, todo ese tipo de cosas. De hecho, aquí nos pone un ejemplo, digamos, de alcanzar. Dice, número 1, alcanzar el objeto en una posición fija, el objeto en la otra mano, el objeto que descansa en la otra mano, alcanzar el número 2, objeto en un solo objeto en una ubicación que se puede variar ligeramente de un ciclo a otro. 3, alcanzar un objeto mezclado con otros que requieren buscar así como seleccionar. 4, alcanzar un objeto muy pequeño o 1 que requiere agarre de precisión. 5, alcanzar un objeto en posición indefinida según la posición de la mano o el balance del cuerpo para el siguiente movimiento afuera de la trayectoria. Se fijan, o sea, lo que se hace en este sistema, más que nada, es ver las variantes de cada movimiento. Entonces, si nos muestra aquí como en el ejemplo, alcanzar, pues vemos 5 variantes. Entonces, nosotros, como les decía, en las tablitas van a venir identificados. Entonces, lo que tenemos que hacer es checar, ¿cómo se llama? Checar cuál movimiento es el que se necesita utilizar, ¿sí? Es claro de que dependiendo del movimiento del que se va a utilizar, tendríamos que checar cuál es la variante que ésta tiene, ¿sí? Y así sucesivamente. Algo que también hay que destacar es el hecho de que nosotros vamos a tener en esas tablitas, no están divididas como segundos, minutos y así, estos tiempos predeterminados que estamos hablando, sino como TMUs, ¿sí? ¿Qué es un TMU? Aquí lo vemos, unidad de medición de tiempo o Time Measurement Unit. Es igual, un TMU va a ser igual a 0.00001 horas. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que son 0.0001 horas. ¿Sí? Si nosotros tenemos 30 TMUs, pues tendríamos que multiplicarlos por 0.00001 horas y tendríamos la fracción en horas, recuerden, en horas de ese tiempo pertinentemente. Si nosotros lo queremos convertir a segundos, minutos, lo que sea, tendríamos que realizar la conversión pertinente. ¿Sí? Eso es muy importante. Recuerden, si nosotros estamos trabajando y decimos, no, pues son 30 TMUs, pues evidentemente sería pertinente todo por llegarlo a poner a segundos. ¿Para qué? Para definir ya claramente cuántos segundos corresponden de ese trabajo que se realiza. Porque si lo ponemos en fracciones de horas, pues nos va a poner 0.0000 tantas horas. Entonces, pues es pertinente hacerlo pues en una unidad que sí sea reflejo de lo que se está realizando en ese tiempo. ¿Sí? Y pues bueno, si avanzamos, aquí tenemos la primera tablita del MTM1 y se fijan las variantes que se tienen. Esta es de alcanzar, R, sus siglas llevan una sigla, en este caso el autor lo maneja alcanzar, y R es una abreviatura, pero está en inglés, por eso es R, pero pues es lo mismo. De hecho puede hacer que sí encuentren tablitas en las cuales vengan igual todo, alcanzar y con la letra A, ¿sí? Sería en español. Entonces, pues nosotros lo vamos a hacer así con la R, así como tenemos la tablita, pero sería lo mismo, sería, si lo tuviéramos la sigla en español o en inglés, es lo mismo, ¿sí? Nada más pues si cambia la nomenclatura que vamos a utilizar. De hecho, si se fijan, este tipo de estudios se hace dividiendo mano izquierda de mano derecha, como el diagrama bimanual, pero utilizando los 17 movimientos básicos con las tablitas de tiempos predeterminados, ¿sí? Entonces, nosotros al querer utilizar esta tablita de alcanzar, fíjense, tenemos varios casos que podemos aplicar, inclusive los tiempos en TMUs o cuando la mano está en movimiento, ¿sí? Entonces tenemos que ir checando todo ese tipo de aspectos, porque fíjense, para poder nosotros utilizar esta tablita tendríamos que tener la distancia recorrida que va a utilizar nuestra mano en pulgadas, digamos, si va a recorrer 2 pulgadas, pues 2 pulgadas. Y el tipo, bueno, si está en movimiento, tendríamos que utilizar este tipo de aquí. Si no está en movimiento, tendríamos que ser de acá, ¿sí? Y tendríamos que checar qué caso es el que aplica,
¿sí? Digamos, si es en el A, alcanzar un objeto en una posición fija o un objeto en otra mano o sobre cualquiera que descansa la otra mano. Y la B, alcanzar un solo objeto en una posición que puede variar ligeramente de un ciclo a otro. Alcanzar un objeto mezclado entre otros en un grupo de manera que es necesario buscar y seleccionar. Digamos que esto es como cuando están en un estante, ¿no? Alcanzar un objeto muy pequeño o donde se requiere un agarre preciso. Alcanzar una posición indefinida para poner la mano en posición con el fin de equilibrar el cuerpo o para el movimiento siguiente o fuera de trayectoria. O sea, nosotros tenemos que checar claramente cuál es. Si decimos, no, pues va a ser la A, ¿por qué? Porque sí, efectivamente, puede alcanzar un objeto, una posición fija, o sea, siempre está ahí, o un objeto en la otra mano o sobre cualquier, o sobre el cual descansa la otra mano. Entonces, dijimos, si fueran 2 pulgadas, lo que yo tendría que mover mi mano, y tendría que ser la A, y no está en movimiento mi mano, sería la A, y serían 5.3. Este dato sería el que yo tendría que tomar en este caso del ejemplo, 5.3. Pero recuerden, esto no son segundos, no son horas, no son cualquier unidad de medición, es una unidad de medición de tiempo que sería MUs, así tal cual. 5.3 MUs. Estos son todos los datos que nosotros vamos a manejar, son MUs. Y ya vimos las conversiones y vimos ¿cómo se llama? Las fracciones en las cuales corresponde un TMU, ¿sí? Recuerden que un TMU vale 0.00001 horas, ¿sí? Ok, bien. Entonces, de igual manera, con nosotros definimos que sería este tiempo. Si fuera una mano que está en movimiento, digamos que está moviéndose y fuera a alcanzar, y fuera el caso A, como en nuestro caso, y 2 pulgadas, sería 3.5. Digo, sí, 3.5. Entonces, pues ese es el detalle. Hay que ir detectando bien la distancia, el tipo de caso, si está la mano en movimiento, si no lo está, con cuál va a aplicar. ¿Sí? Y así sucesivamente, en cada una de las tablitas tenemos que ir detectando claramente cuál es el caso y todo ese tipo de factores que corresponden. De igual manera, para mover, sigla código M, distancia, el tiempo, mano en movimiento, si es que está en movimiento, los casos, aquí están los casos definidos, y si hay alguna albura por peso, o sea, si al mover esta cosa que vamos a mover, eh, este elemento que vamos a mover, producto, si pesa en cierta cantidad de peso, pues tendríamos que poner un factor. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos la otra tablita, girar y aplicar presión. Letras códigos, estas pueden ser T o AP, T o AP, según. Y tendríamos, dice, aquí inclusive nos pone ¿cómo se llama? Una nota, aplicar presión A, 10.6 TMUs, aplicar presión caso B, 16.2. Inclusive aquí nos ponen dos casos que pueden ser aplicables, si nomás aplicamos presión. Y sobre todo aquí si el girar o aplicar presión es pequeña, mediano, grande, y nos dice cuántas libras, eso es con lo que corresponde, pequeña, mediano, grande, y aquí nos indica inclusive los grados a los que vamos a hacer el giro, ¿sí? Y los TMUs. Más abajo tenemos los tipos de agarre, los casos, y aquí nos especifica cada uno de esos casos, y el TMU según lo correspondiente al caso. Posicionar, aquí nos dice posicionar, letra código P, clase de ajuste, holgura, estrecho, exacto, y SSNS corresponde a si es flojo, normal y apretado, algo así, como justo, digamos. Así son correspondientes estos. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Y aquí tenemos de fácil manejo y de difícil manejo y tenemos los TMUs. Y tabla de soltar, RL, letra código, y tenemos dos tipos de soltar y los correspondientes a los dos casos y los TMUs que corresponden. Me vuelvo a repetir, hay que detectar todas las tablas, hay que leerlas, identificarlas para poderlas usar. Desenganchar y los tipos de clases de ajuste, holgado, estrecho, estricto y fácil manejar, difícil manejo, los TMUs. Recuerden que todos los datos que manejamos aquí son TMUs. El tiempo de recorrido de ojo y enfoque, como de buscar o cosas de esas, tendríamos que aplicar con esta tablita
o el tiempo de enfoque del ojo de 7.3 TMUs, ¿sí? O si lo queremos aplicar ya con estas formulitas. Y movimiento del cuerpo y pierna y pie. Tenemos aquí la descripción, los casos, tenemos los símbolos que van a corresponder, las distancias y los TMUs que corresponden. Lo vuelvo a repetir, hay que leer todas las tablitas para poderlas identificar. Aquí, muy importante, esta tablita nos especifica o nos va a ayudar a nosotros para identificar qué movimientos, digamos, si yo tengo una duda y digo, bueno, yo estoy haciendo este estudio con mis dos manos y tengo que detectar si evidentemente puedo hacer un movimiento simultáneo con las dos manos o no puedo hacerlo, por así decirlo. Aquí, en nuestras acotaciones, nos especifica. El cuadrito sin sombreado dice fácil de realizar simultáneamente. La X dice se puede realizar simultáneamente con práctica. El cuadrito con sombra dice difícil de realizar simultáneamente, aún después de mucha práctica, asignar ambos tiempos. O sea, ¿qué quiere decir? Yo puedo hacer trabajos simultáneos con mano izquierda y mano derecha, pero sí respetando aquí, incluso aquí nos dice alcanzar, mover, agarrar, posicionar, desenganchar, y así sucesivamente, y acá igual, alcanzar, mover, agarrar, posicionar, desenganchar, a manera tal de que donde se cruce, si yo digo, ok, puedo mover y mover con la mano izquierda y mano derecha, y aquí se fijan, tenemos todas estas partes de cuadro sin sombra, ¿qué quiere decir? Cuadros que no tiene sombrita, quiere decir que es fácil de realizar simultáneamente. Entonces, yo puedo hacer movimientos con las dos manos simultáneamente, de algún objeto a otro objeto, en una mano en otra mano, y sin ningún problema al mismo tiempo. Ok, entonces si hay alguna duda referente a este tipo de detalles, pues tendríamos que hacerlo de esa forma, ¿sí? Ok, más abajo tenemos, ahora sí, lo que sería el ejemplo del MTM1. Vamos a checarlo. Dice análisis de MTM1, de MTMC, y esta es todo lo que es la descripción, ¿no? Del formato, es un formato, el encabezado, y fíjense, título del elemento, ¿qué es lo que vamos a realizar? Reemplazar página en una carpeta de 3 argollas. Reemplazar página en una carpeta de 3 argollas. Muy sencillo, ¿no? Literal, se abre la carpeta, se saca la página, se mete la otra página, cierran las argollas y vámonos. ¿Sí? Fíjense, hay que ponerle el analista, la fecha, y pues bueno, aquí qué tipo de estudio es. Pero lo más importante aquí es el título del elemento y fíjense, lo más importante. ¿Qué operaciones va a hacer? Inicia en obtener carpeta de repisa a la izquierda. Ahí va a iniciar, ¿sí? ¿Qué va a incluir? Obtener carpeta, abrir cubierta, localizar página correcta, abrir argollas, reemplazar hoja antigua y cerrar argollas. Eso es lo que va a incluir. ¿Dónde va a terminar? En dejar carpeta en repisa. Nosotros siempre tenemos que identificar qué operaciones son las que incluye este procedimiento en esta estación de trabajo. Recuerden, este formato se hace por estación de trabajo y por tipo de producto. Entonces, si nosotros tenemos 5 estaciones de trabajo, vamos a tener que ocupar 5 formatos, uno por cada estación de trabajo, para realizar el MTM correspondiente. Y si son 5 productos, pues tendría que ser para esas 5 estaciones, 5 instrucciones, 5 formatos de este tipo. ¿Sí? Ahora bien, y lo más importante también, hay que indicar claramente dónde inicia y dónde termina nuestro procedimiento. Y también lo que es, también a destacar, lo que es las diferentes columnas que va a haber. Descripción de mano izquierda, es muy parecido, muy similar a lo que es integrado y manual. Va a venir descripción de mano izquierda, frecuencia, movimiento mano izquierda, TMUs, movimiento mano derecha, frecuencia y descripción de mano derecha. ¿Qué es lo nuevo aquí? La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿Cuántas veces se va a repetir el movimiento? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo, como en este caso, dice alcanzar orilla, 3, o sea, 3 veces lo voy a hacer. Y el movimiento MI, ¿esto qué es? Es la letra código o el código del movimiento. ¿Sí? Esto, evidentemente, el resultado de es por 3.
Nosotros calculamos los TMUs en la tablita, nos ponemos en la tablita por 3 y pum, aquí nos va a dar 21.9. ¿Sí? Recuerden que es un ejemplo ya hecho, ustedes lo tienen que hacer desde cero, tienen que ir generando los códigos y tienen que ir estableciendo los TMUs. ¿Sí? Vamos a ver cómo se leen las tablitas con referente a esto. Con el ejemplo ya está hecho, ustedes tendrían que ver qué movimiento aplica para ir desglosando cada uno de ellos. Fíjense, digamos, alcanzar la carpeta R30B 25.8. Si nos vamos a la tablita de alcanzar R30B 25.8. R30B 25.8. R30B 25.8. Dicen R, distancia 30, caso B. 25.8. ¿Se fijan? Alcanzar R, distancia recorrida, ¿cuánto distancia va a ser? 30 pulgadas. El caso B, 25.8. ¿A qué corresponde el caso B? Alcanzar un solo objeto en una posición que puede variar ligeramente de un ciclo a otro. 25.8. ¿Sí? A eso sería como se utiliza la tablita de alcanzar y los códigos que tenemos que establecer. R, la distancia, letra código R, la distancia, 30, y el caso B, 25.8 TMUs. ¿Sí? Para agarrar, tenemos aquí en el ejemplo, agarrar la carpeta G1A 2.0, 2 TMUs, G1A, agarrar. Si nos vamos a la tablita agarrar, aquí está agarrar. Agarrar, G, letra código G, 1A, caso 1A, 2 TMUs, ¿sí fijaron? ¿Y qué es agarrar? En el 1A, en el caso 1A, objeto pequeño, mediano, grande, en sí mismo, fácil de agarrar. Eso es lo que estamos aplicando ahí con el G1A 2.0, ¿sí? Y son los 2.0 es el que vamos nosotros a poner aquí en la tablita. Cuando nosotros estamos realizando un ejemplo desde cero, como va a ser su caso, tendríamos que ver qué movimientos vamos a poner, ponemos los movimientos, ponemos la letra código correspondientes y los TMUs que corresponden en la tablita que nos indica. Si fijan, aquí no tenemos que tomar tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos ya están dados en razón de las tablitas. ¿Sí? Mover es M30B 24.3. M30B 24.3, nos vamos a la tablita de mover. M30B 24.3. Letra código M, distancia 30, B, 24.3, caso B. El caso B es mover el objeto a una localización aproximada o indefinida. M30B, 24.3. ¿Sí? Cuando nosotros utilizamos mover, pues evidentemente tenemos que saber la distancia. Pues ya sabemos qué código es, que sería M, la distancia, y qué caso aplica. ¿Sí? Bien. Si seguimos, soltar RL1 2.0. RL1 2.0. Soltar. Aquí está. Soltar, letra código RL, caso 1, 2.0. ¿A qué se refiere este tipo de soltar? Soltado normal, abriendo los dedos como movimiento independiente. ¿Sí? Ese sería en la tablita de soltar y ese serían los códigos que corresponden. Si me fijan, está muy sencillo, nomás que les vuelvo a repetir, tendremos que conocer las tablitas muy bien para saber qué es lo que vamos a aplicar. ¿Sí? Este es de alcanzar, agarrar, mover, soltar. Bueno, todo esto pues yo me parece que es lo mismo. Si se fijan, algo que se me olvidó y que hay que destacar. Fíjense, todo esto que estamos realizando lo hacemos con la mano izquierda. ¿Sí? Puede ser que lo hagamos con la mano derecha y mano izquierda simultáneamente. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué pondrían los de aquí de TMUs? Sencillo. Determinamos qué corresponde al valor en TMUs del código en mano izquierda y lo determinamos los valores en mano derecha que corresponden. Detectamos cuál es el mayor y en esta parte, en la columnita, vamos a poner el mayor. ¿Bien? Y aquí también hay que desglosar algo. Este tipo de procedimientos se hace
desarrollando cada una de las actividades paso a paso. Si fijaron arriba, nosotros pusimos las operaciones que se hacen. Entonces, fue lo primero, obtener carpeta, abrir cubierta. Luego desglosamos todo lo que corresponde, obtener carpeta, abrir cubierta. Y luego seguimos con localizar página correcta, sería la actividad siguiente, ¿sí? Y aquí lo ponemos. Vamos a detectar o vamos a checar varios puntos, ¿no? Que puede darse el caso. Como lo decía, ¿no? Alcanzar orilla, que es 3, letras códigos R3D 21.9. ¿Qué les dije del 3? Era la frecuencia, ¿no? Dijimos, ¿cómo hacer el procedimiento para realizar esto, calcular esto? Tendríamos que determinar a cuántos TMUs corresponde R3D y luego ese resultado multiplicarlo por 3, ya lo pondríamos como 21.9. ¿Sí? Vamos a verlo. R3D es alcanzar. Recuerden que es 21.9. R3D. R3D. Aquí lo tenemos. R3, R, alcanzar, 3, que es la distancia, y D, 7.3. ¿Sí? Dicen ustedes, ¿no da 21.9? No da 21.9, ¿por qué? Porque lo vamos a multiplicar por 3. ¿Sí? Dirán ustedes, a ver si es cierto. Si nos vamos a nuestra calculadora, pues es muy claro, ¿no? 7.3 por 3 nos va a dar 21.9. Son los TMUs que nosotros pusimos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos la frecuencia, se va a repetir. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Que se repite este movimiento la cantidad de veces que nosotros pongamos. En este caso son 3. Entonces 3 veces se hace este movimiento. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Vamos checándolo. R3D por 3, 21.9. Ahí está. Está claro, ¿no? Sin ningún problema. Ahora vamos checando otro caso donde se haga simultáneo el movimiento, pero que sean códigos diferentes. Miren, como aquí R7A y R7A, mano izquierda, mano derecha, hay movimientos simultáneos. Si nosotros nos vamos directamente a cuánto corresponde R7A, vamos a verlo. R, distancia 7, y A, 7.4. ¿Cuánto pusimos ahí? 7.4 TMUs. ¿Por qué pusimos 7.4? Porque, recuerden que lo que les había comentado, cuando utilizamos las dos manos simultáneamente, vamos a poner el dato mayor, calculamos los dos TMUs, de mano izquierda a mano derecha, y ponemos el dato mayor, como aquí es igual, R7A, R7A, pues ponemos 7.4 sin ningún problema, ¿sí? Pero, digamos, otro ejemplo, donde vengan diferentes. Vamos a verlo. Aquí, fíjense. En este punto de aquí, dice, hay un alcanzar para agarrar, mano izquierda, alcanzar, orilla de la página, los dos son alcanzar. Uno R8B y otro R4B. ¿Cuál vamos a poner aquí? Pues tendríamos que hacer ¿qué? Calcularlos. R8B y R4B. Si se fijan, pusieron 10.1. R8B y R4B. Vamos a verlo. En la tablita de alcanzar. R8B. R8B, 10.1. Y R4B, 6.4. ¿Cuál es mayor? ¿6.4 o 10.1? El 10.1, ¿no? Entonces ese es el que se pone en nuestra tablita del formato que estamos realizando, como lo vimos en el ejemplo. R8B, R4B, el más alto es 10.1, ese es el que se pone. Y así sucesivamente. Recuerden, les vuelvo a repetir, hay que leer todas las tablitas para saberlas identificar. Y fíjense, una vez que se están desarrollando todas las actividades, que ya se determinaron todos los TMUs, que se determinó cuál mano se usa, la mano izquierda, mano derecha, y así sucesivamente, ¿qué es lo que vamos a proceder? Vamos a hacer una suma, una subsuma, por así decirlo, de cada una de las operaciones. La subsuma de la operación 1, de la operación 2, de la actividad 3, así sucesivamente. Y al último, vamos a tener todas las subsumas y vamos a sumarlas totalmente. ¿Y qué son estos resultados que tenemos aquí? ¿O qué unidades son? 537.8. ¿Qué unidades son? Pues, ¿qué van a ser? Pues TMUs, ¿sí? Unidad de medición de tiempo, 577.8. ¿Qué tendríamos que proceder para realizar
o determinar, fíjense, este procedimiento es para determinar el tiempo estándar, ¿sí? ¿Cómo tendríamos que determinar el tiempo estándar? Pues tendríamos que agregarle un porcentaje de necesidades o de holguras o de, o de tiempos suplementarios o complementarios o todo eso, que es lo mismo, literal, el tiempo de necesidades, porcentaje de tiempo de necesidades. Y también tendríamos que convertirlo ya sea minutos o segundos, lo que ustedes quieran. Acá más adelante viene un ejemplo. Bueno, este es el total, pero recuerden que para obtener el tiempo estándar de este ejercicio tendríamos que haber multiplicado convirtiéndolos a minutos o a segundos y multiplicado para agregarle el tiempo de necesidades. Y ya quedaría el tiempo estándar. Ese sería el tiempo estándar de mi estación de trabajo. Pero vamos viendo un ejemplo que ya está hecho, que está más adelante. Vamos viéndolo para que vean ese cálculo. Este de aquí. En este ejemplo, fíjense, ahí ya está realizado, viene el encabezado, vienen los diferentes códigos, los diferentes TMUs, y viene, ahora sí, al final, lo que nos interesa. TMU totales, que es la suma de los TMUs, 182 por una conversión de 0.0006. ¿Por qué 0.006? Dirán ustedes. Lo que estoy sacando aquí, segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos 182 TMUs lo multiplicó por 0.006 para hacer la conversión a segundos. A segundos, recuerden, a segundos. ¿Cuánto valía un TMU? 0.401 horas. ¿Sí? 0.00001 horas. Si hacemos la conversión de horas a segundos de ese 0.0001 horas, pues ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? La cuestión de, me parece que, bueno, permítanme, esto me parece que más bien está en minutos. Está en minutos, sí, de hecho, bueno, vamos a calcularlo aquí para que lo vean rápidamente. ¿Qué dijimos? Que sería 0.00001 horas, esos son horas. Yo lo multiplico por 60, ahí está en minutos. ¿Sí? Yo lo quisiera poner en minutos mi resultado, sería por 0.006 directo. Dirán ustedes, y yo si lo quiero poner a segundos, pues ok, lo multiplico por 60 otra vez, y ahí lo podría poner yo por 60, sería 182 por 0.036, y sería a segundos, ¿sí? Y aquí lo tenemos, entonces estos son minutos, ¿sí? Es la conversión a minutos, ¿sí? Este resultado está en minutos, ¿estamos de acuerdo? Entonces sería 182 por 0.0006 por, ¿qué es este porcentaje de holgura? Es el porcentaje de necesidades, es el porcentaje de tolerancias, de holguras, de necesidades, ese es el porcentaje, ¿sí? Entonces lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por 1.10. ¿Por qué por 1.10? Recuerden que el porcentaje de necesidad nomás se agrega, entonces sería 1 para que sea el resultado completo que me dio esa multiplicación, y se agrega un 10%, que sería 0.120, que son minutos, ¿sí? Y así tendríamos el tiempo estándar. Vean ustedes, ¿a poco eso sí da? Pues vamos viéndolo. Serían 182 por 0.0006, enter, eso me da 0.1092 por, puedo utilizar aquí un paréntesis, 1 por 1.10, ¿no? O 1 más 10, o más 0.10, es lo mismo, ¿eh? Y cerramos paréntesis, igual 0.12012. Y es esto, ¿no? 0.12012 y así. Que serían 0.12 minutos. ¿Sí? Sí sería pertinente esto convertirlo a segundos. Sería mejor para que sea algo más representativo. Dirán ustedes, ¿y cómo serían segundos? Pues vamos a ponerlo, voy a hacer aquí el ejemplito rápidamente. ¿Cuánto eran? 182 TMUs, ¿no? Tenemos 182. ¿Por qué lo vamos a multiplicar si lo quiero poner en segundos? Por, ya lo habíamos calculado, 0.036. Recuerdan que era a segundos. Igual, y lo por, dijimos paréntesis, 1 más 0.10. Recuerden que esto es porcentaje, más 0.10. Cerramos, paréntesis, enter.
Nos daría 7.2021, 7.20 a 72 segundos. Que recuerden que ese es los segundos, era el 0.036. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Los TMU son corresponden a, un TMU corresponde a 0.00001 horas. Tendríamos que realizar la conversión, como ya lo vimos, que es 0.0006 o 0.036 y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, pues esto yo supongo que está muy claro. Sí es un poquito laborioso, pero sí recuerden, importante, revisar bien las tablitas, cuándo se aplica cada caso, checar bien cuándo se utiliza cada mano, tener bien claro las operaciones que se hacen en cada estación de trabajo, y los cálculos, en qué lo quiero expresar, en horas, minutos, segundos, y hacer los diferentes cálculos. Que es una multiplicación muy, muy fácil, pero sí ocurren muchos errores al momento de hacer las conversiones. ¿Sí? Bueno, pues me parece que eso sería todo. Me parece que ya ha quedado todo muy claro. Ok, entonces, pues siendo todo, cuídense, nos vemos, bye.